hacemos nuestro canto con viva emoción. Amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. En el día de hoy, martes 21 de marzo, este año 2023, un año que luce que va a ser muy fuerte en la República Dominicana en términos políticos. Nosotros le vamos a llevar a ustedes las declaraciones que dimos ayer, lunes 20, en una rueda de prensa que fue convocada justamente para invitar a toda la población dominicana a los actos del 24 y el 28 de abril que celebraremos con motivo de cumplirse el 58 aniversario de la Revolución y Guerra Patria Constitucionalista. Pero nos encontramos que en la madrugada de ese lunes se habían producido una serie de allanamientos y apresamientos a exfuncionarios y personas vinculadas al problema eterno del país de la corrupción. Ese momento nos obligó por deber patrio a respaldar la lucha contra la corrupción, que se tiene que dar de manera permanente y en todos los niveles que ocurra, y que nosotros los constitucionalistas estamos comprometidos para que esa lucha se dé, porque uno de los motivos principales de la Revolución de Abril, o lo que encendió la chispa, era la inaguantable corrupción que había en el gobierno del triunvirato, que fue el gobierno de facto que surgió después del gobierno del presidente Juan Bosch, surgió como consecuencia del golpe de Estado, donde se desconoció la voluntad popular. Esa lucha comenzó, decía el coronel Camaño en declaraciones que dio el periódico La Nación y otro periódico, el 25 de mayo de 1965. Al cumplirse un mes de la revolución, él decía que la revolución se debió a la corrupción. Eso nos ha condenado a vivir defendiendo la República Dominicana, nuestra democracia y sobre todo ese aspecto fundamental que ha sido un cáncer que ha permeado todos los cuerpos de los gobiernos que hemos tenido desde el año de 1844 en adelante, que es el periodo de nuestra independencia, porque antes la corrupción, la esclavitud y todo tipo de maltrato eran ley de esos tiempos. Pero a partir del 27 de febrero de 1844 se entendía que bajo la condición del liberalismo político que se había formado en el mundo después de las declaraciones de John Locke y después del contrato social de Rousseau, entendíamos que este país se iba a corresponder con esa nueva orientación y perspectiva que tenía que llevar cada gobierno democrático. No ha sido así. Entonces, hoy nos encontramos en medio de una situación un poco delicada porque se está confundiendo una cosa con la otra. Los políticos a los cuales en su partido se están dando persecuciones a miembros del mismo que fueron funcionarios, tienen que entender que la justicia debe actuar de manera libre y que la justicia tiene que demostrar si ha actuado conforme al procedimiento legal, si puede aportar las pruebas necesarias para que se den todas las sanciones que haya que producir en ese proceso, ya sea esta de medida de coerción o de la sentencia definitiva. Para llegar hasta esa última sentencia hay que haber aportado todas las pruebas. Eso le corresponde
al Ministerio Público a hacerlo. Entonces, invitamos a la oposición y a los grupos que se están movilizando y los que están protestando, que le dé un espacio de libertad a la justicia para saber si sus compañeros fueron culpables o no. Si fueron culpables, deben de ser sancionados, y si no fueron culpables, deben de ser liberados. Esa es la intención de la justicia. De todas maneras, le invitamos a escuchar las declaraciones que dimos en el día de ayer en nuestra rueda de prensa, donde incluimos una convocatoria para que nos acompañen todos los dominicanos, desde el presidente de la República, los altos mandos militares y los líderes políticos, que nos acompañen el 24 de abril próximo a las 9 de la mañana a la Catedral Primada de América, donde celebraremos una misa en recordación de todos los hombres y mujeres que murieron, civiles y militares, en la Revolución y Guerra Patria Constitucionalista, defendiendo la democracia y defendiendo la soberanía nacional. Es tiempo de pensar en la patria, es tiempo de pensar en sus fundamentos, incluir esto en la lucha política. El Estado dominicano que asuma ya la responsabilidad de acompañar a los constitucionalistas en los actos que hagan, como se acompañan a los héroes de la independencia nacional y de la restauración. La única diferencia es que nosotros estamos vivos, y entonces las mezquindades se utilizan como una forma de neutralizar la brillantez de los actos que tenemos que celebrar. Pero en el fondo, la Revolución Constitucionalista es el tercer acontecimiento en la historia republicana de este país y el primer acontecimiento para la democracia del siglo XX. Así que te invitamos a escuchar y reflexionar sobre las declaraciones que ofrecimos en el día de ayer. Adelante. Convocamos esta rueda de prensa hoy con la finalidad de dar a conocer el programa que vamos a desarrollar en abril para conmemorar el 58 aniversario de la Revolución y Guerra Patria Constitucionalista. Estamos convocando para el 24 de abril a toda la población y fundamentalmente a los militares activos, a los altos mandos y al presidente de la República, para que acudan a la catedral a recordar los muertos que hubieron en abril, que le han dado la oportunidad al país de tener una democracia, aún con su defecto que hoy tenemos y que los políticos han aprovechado más que todo el mundo. Estamos entonces invitando a los políticos dominicanos, a los altos mandos militares, repetimos, al presidente de la República, para que asista a esa misa, para recordar que en 4 meses en la Revolución de Abril tuvimos más de 2.850 civiles muertos, que tuvimos 500 militares en San Isidro muertos en 4 meses, 600 de nosotros, 42 americanos, y toda esa gente que murieron no pueden ser olvidadas, deben de ser recordadas, y al Estado le cabe la responsabilidad de recordar y mantener viva la memoria de los hombres y mujeres que dieron la vida por este país. Después de la revolución tenemos 58 años sin golpe de Estado, y eso ha sido en base a la sangre de los que cayeron, hay que recordarlo. De igual manera tenemos el 28 de abril una conferencia en la Biblioteca Pedro Enrique Sureña, la Biblioteca Nacional, en el cual resaltaremos en ella el valor de la revolución ante el desarrollo de un Estado social y democrático de derecho como el que merece este país. En esa dirección, nosotros estamos haciendo el llamado a los altos mandos para que acudan, al presidente para que acuda, y también pidiéndole a la Junta Central Electoral que obligue a los partidos a establecer un programa
de educación ética, moral, cívica, de valores patrios, para que no ocurran situaciones como las que se están dando en el día de hoy. En el día de hoy, un sinnúmero de funcionarios, exfuncionarios, han sido apresados. Y nosotros, los militares y combatientes constitucionalistas, respaldamos militantemente el empeño que tiene la Procuraduría General de la República por vencer la corrupción en la República Dominicana. Y estamos de acuerdo porque en la nota de prensa que le estamos entregando hay una copia de las declaraciones que dio el coronel Camaño de Ño el primer mes de la Revolución Constitucionalista, donde se establecía que la revolución se debió, entre otros grandes factores, a la corrupción que imperaba en la República Dominicana. Nosotros entonces no podemos hacer otra cosa que no sea continuar la lucha porque la corrupción sea eliminada en la República Dominicana. Si hay un país en el mundo que merece vivir sin corrupción, es la República Dominicana, porque es el país que más sangre tal vez ha derramado para que tengamos gobiernos decentes, gobiernos honestos, gobiernos que den cumplimiento a la ley. Respaldamos militantemente en la persecución contra la corrupción y le hacemos un llamado al presidente de la República para que incentive al Ministerio de Educación de manera que aquí se haga un programa nacional contra la corrupción, que el artículo 146 de la Constitución lo coloca el país. No es que apresen solamente a los funcionarios corruptos de los pasados gobiernos, es que se impida que los próximos gobiernos tengan corruptos, es que tengamos una juventud alentada por el paradigma, por el ejemplo de la persecución contra la corrupción, para que los jóvenes vayan a las universidades a estudiar derecho, para aplicar el derecho en favor del pueblo. Necesitamos una camada nueva de abogados en el país, de personas que con un criterio ético vayan a la universidad para servirle al país como manda la Constitución y nos impone la lucha de la historia de nuestro pueblo. Bien, escuchada la rueda de prensa, recordamos que deben acudir el 24 y el 28 de abril a las actividades que ahí les señalamos. A la Catedral Primada de América el 24 a las 9, al Altar de la Patria a las 11 de la mañana del mismo 24 y el 28 de abril a la Biblioteca Nacional para recordarle al país el compromiso de la Revolución Constitucionalista con una democracia constitucional donde se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Soldados valientes, empezó la revolución a imponer